Millonario fue a un hogar para niños a llevar comida y ve a una niña que es igual a su esposa. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Era un día gris y lluvioso en la ciudad. Las calles estaban cubiertas por un manto de agua y el cielo parecía reflejar el ánimo de muchos de sus habitantes. Sin embargo, en una imponente mansión ubicada en las afueras, un hombre caminaba con determinación hacia su garaje. Alejandro era un empresario exitoso que había construido un verdadero imperio de negocios a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de su enorme riqueza y posición privilegiada, él había elegido vivir una vida relativamente sencilla y humilde. Su hogar, si bien era grande y lujoso, no ostentaba el exceso ni la ostentación que solían caracterizar a las mansiones de los magnates. Alejandro abrió la puerta de uno de sus vehículos, un sencillo pero elegante SUV, y se subió al asiento del conductor. Arrancó el motor y salió del garaje, internándose en las calles encharcadas de la ciudad. Su destino era un orfanato ubicado en una de las zonas más humildes de la urbe, un lugar donde Alejandro solía acudir con regularidad para llevar provisiones y brindar su apoyo. A pesar de su inmenso poder adquisitivo, Alejandro no se había dejado cegar por la riqueza ni había olvidado sus orígenes. Recordaba perfectamente cómo, siendo un niño, su familia había atravesado por momentos de escasez y dificultad económica. Esa experiencia lo había marcado profundamente y lo había impulsado a dedicar gran parte de su tiempo y recursos a ayudar a quienes se encontraban en situaciones similares a la que él había vivido. Mientras conducía, Alejandro pensaba en los rostros de los niños que habitaban el orfanato. Muchos de ellos, huérfanos o abandonados, no habían tenido la oportunidad de disfrutar de una infancia feliz y segura. Él se esforzaba por brindarles un poco de alegría y esperanza en medio de esas circunstancias tan adversas. Al llegar al orfanato, Alejandro se encontró con la directora, una mujer de mediana edad llamada Sofía, quien lo recibió con una cálida sonrisa. «Alejandro, qué gusto verte por aquí. Los niños estarán encantados de verte». «Buenas tardes, Sofía. Traigo algunos víveres y ropa que espero puedan ser de utilidad», dijo Alejandro señalando el cargamento que lo acompañaba. «Muchas gracias, eres muy amable. Ven, vamos a acomodar todo en la cocina». Juntos, Alejandro y Sofía ingresaron al edificio y se dirigieron a la cocina, donde varios voluntarios se encontraban preparando el almuerzo para los niños. Alejandro observó con atención cómo todo el personal del orfanato se movía con agilidad y dedicación, procurando que nada les faltara a los pequeños residentes. Una vez que acomodaron las provisiones, Alejandro decidió dar un recorrido por las instalaciones. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden y que los niños se encontraran bien. Caminaba por los pasillos y saludaba a cada uno de los pequeños que se cruzaba en su camino, regalándoles una sonrisa y una palabra de aliento. Alejandro se detuvo frente a una habitación donde un grupo de niños jugaba alegremente. Observó desde la puerta cómo se reían y correteaban, ajenos a las dificultades que la vida les había impuesto. Verlos así le llenaba el corazón de una calidez que muy pocas cosas lograban despertar en él. De pronto, su mirada se posó en una niña que se encontraba sentada en una esquina, apartada del resto de sus compañeros. Era una pequeña de aproximadamente 8 años, con el cabello castaño y unos ojos que parecían reflejar una profunda tristeza. Alejandro sintió una extraña punzada en el pecho al verla, como si algo dentro de él se estremeciera. Se acercó lentamente a la niña y se arrodilló a su lado. «Hola, pequeña, ¿por qué estás aquí sola?», preguntó con suavidad. La niña levantó la vista y lo miró con cautela. «No me gusta jugar con los demás. Prefiero estar sola», respondió en voz baja. «¿Y por qué prefieres estar sola? ¿Acaso no te gusta jugar con tus amigos?». «No tengo amigos. Todos se burlan de mí y me hacen sentir mal», murmuró bajando la mirada. Alejandro sintió una profunda tristeza al escuchar esas palabras. Sabía que, lamentablemente, muchos de los niños en el orfanato habían sufrido rechazo y maltrato, lo cual les había dejado cicatrices emocionales difíciles de sanar. «Entiendo, debe ser muy difícil para ti. Pero déjame decirte que no estás sola. Yo estoy aquí y me alegra muchísimo poder conocerte», dijo Alejandro, regalándole una cálida sonrisa. La niña lo miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a recibir muestras de afecto y atención. «¿De verdad?», preguntó con timidez.
Por supuesto, me llamo Alejandro y vengo aquí muy a menudo. Me encantaría que pudiéramos ser amigos, respondió él extendiendo su mano. La niña dudó por un momento, pero finalmente estrechó la mano de Alejandro. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Yo me llamo Sofía. Es un gusto conocerte, Alejandro. Alejandro sintió una calidez inundar su corazón. Había algo en esa niña que lo conmovía profundamente, algo que parecía despertar recuerdos y sentimientos que él creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Pasaron varios minutos hablando y riendo juntos. Alejandro se esforzó por hacer que Sofía se sintiera cómoda y segura a su lado, y poco a poco, la niña fue abriendo su corazón y compartiendo más de sí misma. Cuando llegó la hora del almuerzo, Alejandro acompañó a Sofía y a los demás niños al comedor. Se aseguró de que a ella le sirvieran su plato con especial cuidado, notando que la pequeña tenía un apetito bastante modesto. Luego se sentó a su lado y conversaron animadamente mientras disfrutaban de la comida. Alejandro se sintió cautivado por la dulzura y la inocencia de Sofía. Había algo en ella que le resultaba sumamente familiar, pero no lograba descifrar qué era. Cada vez que la miraba, una extraña sensación se apoderaba de él, una mezcla de tristeza y añoranza que no lograba entender. Cuando terminaron de comer, Alejandro se despidió de Sofía y del resto de los niños, prometiéndoles que volvería pronto. Antes de irse, le entregó a la directora una generosa donación en efectivo, destinada a cubrir las necesidades más apremiantes del orfanato. Mientras conducía de regreso a su mansión, Alejandro no podía dejar de pensar en Sofía. La imagen de esa niña solitaria y triste lo había conmovido profundamente. Sentía una necesidad casi inexplicable de volver a verla, de brindarle el apoyo y el cariño que parecía tanto necesitar. Al llegar a su hogar, Alejandro se dirigió a su despacho. Allí, sobre su escritorio, se encontraba una fotografía enmarcada de su esposa, Lucía. Ella había sido el amor de su vida, la mujer que lo había acompañado en sus éxitos y fracasos y cuya trágica muerte lo había marcado de manera indeleble. Alejandro tomó el retrato entre sus manos y observó el rostro sonriente de Lucía. Recordó con claridad el fatídico día del accidente, cuando su mundo se había derrumbado por completo. Él había perdido a su amada compañera, pero también creyó haber perdido a su única hija, una pequeña de apenas 2 años de edad, que viajaba con ellos en el momento del impacto. Durante mucho tiempo, Alejandro había vivido atormentado por la culpa y el dolor. Había buscado incansablemente a su hija, pero todas las pistas habían terminado en callejones sin salida. Finalmente, tuvo que aceptar que ella había fallecido en el accidente, al igual que su esposa. Ahora, después de tantos años, la imagen de Sofía le había revivido esos recuerdos dolorosos. La semejanza entre la niña y Lucía era tan llamativa que Alejandro no podía evitar preguntarse si sería posible que su hija aún estuviera con vida. Dejó la fotografía en su lugar y se recostó en su sillón, pensativo. Tal vez debería investigar más a fondo la historia de Sofía, averiguar cómo había llegado al orfanato y si existía alguna posibilidad, por remota que fuera, de que ella fuera su hija perdida. La sola idea de esa posibilidad lo llenaba de esperanza y al mismo tiempo de un miedo abrumador. ¿Y si resultaba ser cierto? ¿Cómo reaccionaría Sofía al descubrir que él era su padre? ¿Podría Alejandro reasumir ese rol después de tanto tiempo? Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No quería hacerse ilusiones ni especular sin tener certezas. Lo mejor sería mantener la mente clara y proceder con cautela. Por el momento, se concentraría en seguir apoyando al orfanato y en brindarle a Sofía toda la atención y el cariño que pudiera. Esa noche, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Daba vueltas en su cama, asaltado por una maraña de emociones encontradas. La posibilidad de que Sofía fuera su hija lo emocionaba, pero al mismo tiempo lo aterraba. ¿Estaría listo para asumir esa responsabilidad después de tanto tiempo? Finalmente, cerca de la madrugada, Alejandro se levantó y se dirigió a su despacho. Encendió la computadora y comenzó a buscar cualquier información que pudiera relacionar a Sofía con el accidente que le había arrebatado a su familia. Pasó horas revisando noticias, registros y expedientes, tratando de encontrar una pista que confirmara o descartara sus sospechas. A medida que avanzaba en su investigación,
Alejandro se sumergía cada vez más en un mar de dudas y emociones intensas. Sentía que su corazón latía con fuerza cada vez que encontraba una nueva coincidencia, una nueva señal que parecía indicar que Sofía era en efecto su hija. Finalmente, cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Alejandro dio con un informe policial que parecía encajar perfectamente con la tragedia que él había vivido. Según el documento, una niña de aproximadamente 2 años de edad había sido encontrada con vida entre los restos del vehículo en el que viajaba, después del accidente que había cobrado la vida de sus padres. Alejandro leyó y releyó el informe, sintiendo que el mundo a su alrededor se detenía. Allí estaban los detalles que él recordaba tan vívidamente: el lugar del accidente, la hora, las circunstancias, y la descripción de la niña superviviente coincidía a la perfección con lo que él sabía de su propia hija. Con el corazón desbocado, Alejandro se puso de pie y salió de su despacho. Necesitaba hablar con Sofía, necesitaba saber la verdad. Tenía que comprobar si esa niña que había cautivado su corazón era, en efecto, su hija perdida. Sin perder un minuto más, Alejandro se subió a su automóvil y se dirigió al orfanato. Manejaba a toda velocidad, impaciente por llegar a su destino y resolver ese misterio que lo había atormentado durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegó al orfanato, Alejandro se encontró con Sofía, la directora, y le explicó con urgencia lo que acababa de descubrir. La mujer lo escuchó con atención, visiblemente sorprendida por la información que le estaba proporcionando. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo, Alejandro? ¿Crees que Sofía podría ser tu hija? Sí, Sofía, estoy completamente convencido. Todos los detalles coinciden, incluyendo la edad y el lugar del accidente. Por favor, necesito hablar con ella. Necesito saber la verdad, suplicó Alejandro, con la voz cargada de emoción. La directora asintió lentamente y se dirigió a buscar a la pequeña Sofía. Alejandro aguardó nervioso, sintiendo que su corazón iba a salírsele del pecho. Unos minutos después, Sofía apareció acompañada de la directora. Al ver a Alejandro, la niña lo miró con curiosidad, sin comprender lo que estaba sucediendo. Sofía, cariño, el señor Alejandro tiene algo muy importante que decirte, dijo Sofía a la directora en tono suave. Alejandro se acercó a la niña y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con delicadeza. Sofía, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿recuerdas algo sobre tus padres, sobre cómo llegaste aquí?, preguntó con cautela. La pequeña Sofía frunció el ceño, tratando de hacer memoria. Bueno, lo único que sé es que mis papás murieron en un accidente de coche cuando yo era muy pequeña. Después de eso me trajeron a este orfanato, respondió con tristeza. Alejandro sintió que el corazón se le encogía al escuchar esas palabras. Tomó aire profundamente y continuó. Sofía, yo creo que puedo saber qué sucedió realmente. Verás, hace muchos años yo también tuve un accidente de coche y en ese accidente perdí a mi esposa y a mi hija. Pero ahora, después de tanto tiempo, creo que tú eres mi hija, la que yo creía que había muerto, dijo con la voz temblorosa por la emoción. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, sin saber cómo reaccionar. La directora, por su parte, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y expectativa. ¿Quieres decir que tú eres mi papá?, preguntó Sofía en un susurro. Sí, cariño, eso es lo que creo. Sé que debe ser muy difícil de creer, pero te aseguro que estoy diciendo la verdad. Sofía se quedó en silencio, procesando las palabras de Alejandro. La pequeña era incapaz de asimilar toda la información que le acababan de revelar. Durante años, había vivido creyendo que sus padres habían fallecido en aquel accidente, y ahora, de repente, este hombre le estaba diciendo que él era su padre, al que había dado por muerto. Alejandro observaba a la niña con el corazón en la garganta, esperando ansiosamente su reacción. Temía que Sofía pudiera rechazar la idea o que simplemente no le creyera. Después de todo, eran casi extraños el uno para el otro. Finalmente, Sofía levantó la mirada y clavó sus ojos en los de Alejandro. En ellos se reflejaba una mezcla de incredulidad, emoción y, sobre todo, esperanza. ¿Es verdad? ¿Tú eres realmente mi papá?, preguntó con cautela. Alejandro asintió con la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Sí, Sofía, soy tu papá. Siento mucho no haber estado contigo todos estos años,
Pero te juro que no sabía que seguías con vida, respondió con voz entrecortada. La niña lo observó en silencio por unos instantes, como si estuviera buscando la verdad en sus palabras. Luego, sin previo aviso, se lanzó a los brazos de Alejandro, rompiendo en llanto. Alejandro la estrechó con fuerza, abrazándola como si temiera que fuera a desaparecer. Después de tantos años de dolor y añoranza, por fin tenía a su pequeña hija entre sus brazos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras acariciaba suavemente el cabello de Sofía. La directora, emocionada ante la escena, se acercó a ellos y puso una mano sobre el hombro de Alejandro. «Estoy tan feliz por ustedes. Si esto es verdad, entonces este reencuentro es un milagro», dijo con una sonrisa. Alejandro la miró con ojos brillantes. «Sí, es un milagro. No puedo creer que, después de todo este tiempo, haya encontrado a mi hija. Es como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros», respondió, apretando aún más a Sofía contra su pecho. La pequeña, aún sollozando, levantó la cabeza y miró a Alejandro con una expresión que reflejaba una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Entonces tú eres mi papá de verdad? ¿No es una broma?», preguntó con la voz entrecortada. «No, cariño, no es una broma. Soy tu papá y estoy aquí contigo y nunca más voy a dejarte», aseguró Alejandro, acariciando suavemente su rostro. Sofía se aferró a él con fuerza, como si temiera que fuera a desvanecerse. Alejandro la acunó con ternura, sintiendo que su corazón se llenaba de una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Permanecieron así por varios minutos, inmersos en un momento de profunda emoción y conexión. La directora del orfanato los observaba con una sonrisa en el rostro, conmovida por la escena que presenciaba. Finalmente, Alejandro se separó un poco de Sofía y la miró con una cálida sonrisa. «Sofía, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? Quiero recuperar el tiempo perdido y poder cuidar de ti como debí haber hecho desde el principio», le propuso con suavidad. La niña lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que escuchaba. «¿De verdad? ¿Puedo ir contigo?», preguntó emocionada. «Por supuesto, mi amor. Nada me haría más feliz que tenerte a mi lado», respondió Alejandro, acariciando su mejilla. Sofía no pudo contener la emoción y se lanzó nuevamente a los brazos de su padre, riendo y llorando al mismo tiempo. Alejandro la estrechó con fuerza, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar de dicha. La directora del orfanato se acercó a ellos y puso una mano sobre el hombro de Alejandro. «Me alegro mucho por ustedes. Sé que Sofía ha tenido una vida difícil aquí, pero ahora podrá tener el hogar y el amor que tanto merece. Cuídala mucho, Alejandro», dijo con sinceridad. «Así lo haré, Sofía. Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para darle a Sofía la mejor vida posible», aseguró Alejandro, mirando a la niña con una expresión de profundo cariño. Después de ultimar algunos detalles legales y administrativos, Alejandro y Sofía se despidieron del orfanato y subieron al auto del empresario. Durante el trayecto a la mansión, Alejandro no podía dejar de mirar a su hija, aún incrédulo de que, después de tantos años, la hubiera encontrado. Sofía, por su parte, parecía flotar en una nube de felicidad. Miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, fascinada por la lujosa apariencia del vehículo y la imponente residencia a la que se dirigían. Cuando finalmente llegaron a la mansión, Alejandro abrió la puerta y guió a Sofía al interior. La pequeña observaba todo con una mezcla de asombro y timidez, sin terminar de creer que ese sería su nuevo hogar. «Bienvenida a tu nueva casa, Sofía», dijo Alejandro con una sonrisa. «Espero que te sientas cómoda y a gusto aquí». Sofía lo miró con una expresión de profunda gratitud. «Gracias, papá. Aún no puedo creer que esto esté pasando. Todo es tan hermoso», respondió maravillada. Alejandro sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo y emoción al escuchar a Sofía llamarlo papá. Tomó su mano y la guió por los pasillos, mostrándole las diferentes estancias de la casa. «Esta es la sala de estar, y allí está el comedor. Y por aquí está la cocina, donde podrás ayudarme a cocinar si quieres», le explicó, señalando cada lugar. Sofía asentía con entusiasmo, tratando de memorizar cada detalle. Cuando llegaron a la que sería su habitación, la niña no pudo contener una exclamación de asombro. La habitación era amplia y luminosa, decorada con delicadeza y buen gusto. Había una cama con dosel, un escritorio, un armario y varios juguetes y libros acomodados con cuidado. «Esta habitación es
¿Para mí?, preguntó Sofía casi sin aliento. Sí, mi amor. Aquí podrás descansar y jugar a tu antojo, respondió Alejandro, observando la reacción de la niña con ternura. Sofía recorrió la habitación con la mirada, maravillada por cada uno de los detalles. Finalmente, se volvió hacia Alejandro y lo abrazó con fuerza. Gracias, papá. Gracias por traerme aquí. Esto es increíble, susurró, con la voz cargada de emoción. Alejandro la estrechó con delicadeza, sintiendo que las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. No tienes que agradecerme, mi vida. Eres mi hija, y este es tu hogar, y te juro que voy a hacer todo lo posible por darte la mejor vida que pueda, le aseguró, besando suavemente su frente. Permanecieron abrazados durante unos minutos, disfrutando de ese momento de reencuentro y conexión. Alejandro se sentía como si un enorme peso se hubiera levantado de sus hombros. Después de tantos años de dolor y sufrimiento, finalmente había encontrado a su hija, a la pequeña a la que creía haber perdido para siempre. Cuando finalmente se separaron, Sofía lo miró con una expresión de profunda gratitud. «Papá, ¿crees que algún día pueda llamarte papá?», preguntó con timidez. Alejandro le dedicó una cálida sonrisa. «Por supuesto, mi amor. Me harías el hombre más feliz del mundo si lo hicieras», respondió, acariciando suavemente su mejilla. Sofía le devolvió la sonrisa y, sin previo aviso, se lanzó a sus brazos una vez más. Alejandro la estrechó con fuerza, sintiendo que su corazón se desbordaba de felicidad. En ese momento supo que nada ni nadie podría arrebatarle la dicha de tener a su hija de vuelta. Había pasado tantos años sumido en el dolor y la culpa que ahora, al tenerla entre sus brazos, se sentía como si hubiera renacido. Juntos, padre e hija, se dispusieron a comenzar una nueva etapa, llena de esperanza, amor y la promesa de un futuro mejor. Alejandro estaba decidido a brindarle a Sofía todo el cariño y la seguridad que le había sido negada durante tanto tiempo. Y Sofía, a su vez, se aferraba a la posibilidad de tener una familia y un hogar que la acogieran con los brazos abiertos. Mientras Alejandro le mostraba a Sofía cada rincón de la casa, la niña no podía evitar sentir una mezcla de asombro, gratitud y una profunda alegría que parecía inundar cada fibra de su ser. Después de tantos años de soledad y tristeza, finalmente tenía un padre que la amaba y que estaba dispuesto a darle todo lo que necesitaba. Esa noche, cuando Sofía se acostó en su nueva cama, no podía dejar de pensar en lo afortunada que era. Miraba a su alrededor, maravillada por la elegancia y el confort de su habitación, y no podía creer que, de la noche a la mañana, su vida hubiera dado un giro tan inesperado. Poco a poco, el sueño fue venciéndola, y Sofía se durmió con una sonrisa en los labios, sintiéndose segura y protegida en ese lugar que ahora era su hogar. Mientras tanto, Alejandro se encontraba en su despacho, revisando una vez más el informe policial que había hallado. Aún le costaba asimilar que después de tantos años hubiera encontrado a su hija perdida. Era como si un milagro se hubiera hecho realidad. Con cuidado, guardó el documento y se recostó en su sillón, perdido en sus pensamientos. Ahora que Sofía estaba con él, tenía que replantearse muchas cosas. Tendría que adaptarse a su nueva vida como padre y asegurarse de brindarle a su hija todo el amor y la atención que merecía. Alejandro sabía que no sería tarea fácil. Después de todo, habían pasado casi 7 años desde el accidente, y Sofía había vivido una infancia marcada por la soledad y la adversidad. Pero estaba decidido a hacer todo lo posible por sanar esas heridas y construir una relación sólida y llena de cariño. Con un profundo suspiro, se puso de pie y se dirigió a la habitación de Sofía. Quería asegurarse de que la niña estuviera cómoda y tranquila en su nuevo hogar. Al llegar a la puerta, se detuvo por un momento, observándola dormir con una expresión de profunda paz. Alejandro se acercó sigilosamente y se sentó en la orilla de la cama, contemplando a su hija con una mezcla de ternura y reverencia. Lentamente, extendió la mano y acarició suavemente su cabello, como si temiera que fuera a desvanecerse frente a sus ojos. «Mi pequeña Sofía», susurró con emoción, «no sabes cuánto te he extrañado, pero ahora estás aquí, conmigo, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para protegerte y cuidar de ti. Eres lo más importante que tengo en la vida». Alejandro se inclinó y depositó un beso suave en la frente de Sofía,
quien se removió ligeramente en su sueño, pero sin despertarse. El empresario sonrió y se puso de pie, decidido a velar por el sueño de su hija. Antes de salir de la habitación, Alejandro se detuvo una vez más y contempló a Sofía con una expresión llena de amor y resolución. «Te juro que voy a ser el padre que mereces, mi amor, y haré todo lo que esté a mi alcance para que nunca más vuelvas a sufrir». Con esa promesa en mente, Alejandro apagó la luz y cerró la puerta, dispuesto a dedicar cada minuto de su vida a brindarle a Sofía el hogar y la familia que siempre había anhelado. Al día siguiente, Alejandro se despertó muy temprano, lleno de una energía y una anticipación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina, dispuesto a preparar un delicioso desayuno para su hija. Mientras cocinaba, Alejandro no podía dejar de pensar en Sofía y en todo lo que iba a cambiar a partir de ese momento. Era como si una nube oscura se hubiera disipado finalmente, dando paso a un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Cuando el desayuno estuvo listo, Alejandro subió a la habitación de Sofía y golpeó suavemente la puerta. Escuchó un leve murmullo y luego el sonido de unos pasos acercándose. La puerta se abrió y Sofía apareció, frotándose los ojos con adormilamiento. Al ver a Alejandro, una enorme sonrisa iluminó su rostro. «¡Papá!», exclamó lanzándose a sus brazos. Alejandro la recibió con cariño, sintiendo que su corazón se llenaba de dicha al escuchar a Sofía llamarlo de esa manera. «Buenos días, mi amor, ¿dormiste bien?», preguntó besando su mejilla. «Sí, muy bien. Fue la mejor noche que he tenido en mucho tiempo», respondió Sofía radiante. «Me alegro mucho, cariño. Y ahora, ¿qué te parece si desayunamos juntos? Hice tus panqueques favoritos», dijo Alejandro guiñándole un ojo. Los ojos de Sofía se iluminaron con entusiasmo. «¿De verdad? Vamos, tengo mucha hambre», exclamó tomando la mano. Juntos, Alejandro y Sofía se dirigieron al comedor, donde el empresario había dispuesto una mesa repleta de deliciosos platillos. Sofía miró todo con asombro, sin poder creer que todo aquello estuviera preparado especialmente para ella. Alejandro observaba a su hija con una sonrisa, complacido al ver la emoción reflejada en su rostro. Lentamente, fue guiando a Sofía hacia la mesa y le indicó que se sentara. «Adelante, mi amor, todo esto es para ti. Espero que lo disfrutes», dijo sirviendo un generoso plato de panqueques con miel y fruta. Sofía tomó el tenedor y el cuchillo con timidez, como si temiera romper algo. Alejandro notó esto y se acercó a ella, poniendo una mano sobre la suya. «No tienes que tener miedo, cariño. Esta es tu casa ahora y puedes comer todo lo que quieras», le aseguró con suavidad. La niña lo miró con gratitud y comenzó a comer, deleitándose con el delicioso sabor de los panqueques. Alejandro la observaba, complacido al ver cómo su hija disfrutaba de la comida. «¿Está rico?», preguntó sonriendo. «Está delicioso», exclamó Sofía con la boca llena. «Es lo más rico que he probado en mucho tiempo». Alejandro sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo. Saber que él había preparado algo que le gustaba tanto a su hija le llenaba el alma de felicidad. Durante el desayuno, Alejandro y Sofía conversaron animadamente, riendo y compartiendo historias. La niña le contó a su padre algunos detalles de su vida en el orfanato, y él la escuchaba con atención, conmovido por las dificultades que su hija había enfrentado. Cuando terminaron de comer, Alejandro acompañó a Sofía a la sala de estar. Allí se sentaron en un cómodo sofá y el empresario le preguntó a la niña qué le gustaría hacer. «Bueno, yo no lo sé», respondió Sofía un poco tímida. «Nunca he tenido muchas cosas para jugar o hacer». Alejandro le dedicó una cálida sonrisa y le tomó la mano con delicadeza. «Pues ahora tienes todo un mundo de posibilidades, mi amor. ¿Qué te parece si vamos a la ciudad y te compro algunos juguetes y ropa nueva? Podríamos pasar el día juntos y divertirnos», propuso emocionado. Los ojos de Sofía se iluminaron con entusiasmo. «¿De verdad? ¿Podemos ir?», preguntó casi sin aliento. «Por supuesto, cariño. Quiero que tengas todo lo que desees», aseguró Alejandro, apretando suavemente su mano. Sin perder más tiempo, Alejandro y Sofía salieron de la mansión y se dirigieron al centro de la ciudad. Durante el trayecto, la niña no podía contener su emoción, mirando por la ventana con los ojos muy abiertos. Cuando llegaron a la zona comercial,
Alejandro guió a Sofía a una enorme tienda de juguetes. La pequeña se detuvo en la entrada, fascinada por la variedad de artículos expuestos. «Mira, papá, son tantas cosas», exclamó sin saber por dónde empezar. Alejandro le sonrió con ternura y le dijo: «Anda, cariño, escoge todo lo que quieras. Hoy es un día especial y puedes tener lo que desees». Sofía lo miró con una mezcla de emoción y gratitud y luego se adentró en la tienda, recorriendo los pasillos con entusiasmo. Alejandro la seguía de cerca, observando con orgullo cómo su hija exploraba cada rincón. Durante horas, padre e hija se divirtieron escogiendo diversos juguetes, libros, ropa y otros artículos. Sofía estaba radiante de felicidad, sin poder creer que todo eso era suyo. Cuando finalmente salieron de la tienda, Sofía llevaba varias bolsas repletas de sus nuevos tesoros. Alejandro la miraba con una sonrisa, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar de dicha. «Gracias, papá, esto ha sido increíble», exclamó Sofía abrazando a Alejandro con fuerza. Los días siguientes a la revelación de la verdad fueron intensos tanto para Alejandro como para Sofía. El empresario todavía no podía creer que después de tantos años hubiera reencontrado a su hija y que ahora tuvieran la oportunidad de reconstruir los vínculos familiares que les habían sido arrebatados. Por su parte, Sofía se encontraba en una montaña rusa de emociones. Por un lado, estaba abrumada por la noticia de que Alejandro era su padre, al que había dado por muerto. Pero, al mismo tiempo, se sentía profundamente aliviada y feliz de saber que tenía una familia que la amaba y que quería cuidar de ella. Durante los primeros días, padre e hija pasaron largas horas conversando, tratando de ponerse al día y de entender cómo es que habían llegado a esta situación. Alejandro le contó a Sofía todos los detalles del trágico accidente que les había arrebatado a su madre y que los había separado. La niña escuchaba con atención, conmovida por el dolor y la culpa que se reflejaban en las palabras de su padre. «No puedo ni imaginar lo que debiste haber sufrido, papá», dijo Sofía tomando la mano de Alejandro con cariño. «Debió ser terrible perder a mamá y creer que yo también había muerto». Alejandro apretó suavemente la mano de su hija, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «Fue la peor experiencia de mi vida, mi amor», admitió con voz temblorosa. «Perder a tu madre fue devastador, y creer que también te había perdido a ti. Fue como si mi mundo se derrumbara por completo». Sofía se acercó a él y lo abrazó con fuerza, brindándole el consuelo que tanto necesitaba. Alejandro correspondió al abrazo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por sus mejillas. «Pero ahora estás aquí, conmigo», susurró Sofía. «Y ya no tienes que estar solo. Vamos a estar juntos, papá». Alejandro asintió, apretando a su hija con más fuerza. «Sí, mi amor, tú eres lo único que me queda de tu madre, y no voy a dejar que nada ni nadie nos separe de nuevo». Permanecieron así por varios minutos, inmersos en un momento de profunda conexión y entendimiento. Sofía sabía que, a pesar de todo lo que habían pasado, su padre la amaba con todo su corazón, y Alejandro, por su parte, se sentía infinitamente agradecido de haber recuperado a su hija, a la que creía haber perdido para siempre. Poco a poco, Sofía fue sintiéndose más cómoda y segura en su nuevo hogar. La enorme mansión, que al principio le parecía tan imponente y abrumadora, se convirtió en un refugio cálido y acogedor gracias al cariño y la dedicación de Alejandro. El empresario se esforzaba por hacer que Sofía se sintiera querida y protegida. Le preparaba sus comidas favoritas, la acompañaba en sus juegos y actividades y le dedicaba largas horas de atención y cuidados. Para Alejandro, nada era más importante que brindarle a su hija todo el amor y la estabilidad que había estado ausente en su vida durante tantos años. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de la propiedad, Sofía se detuvo y miró a Alejandro con una expresión seria. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo con voz tímida. «Por supuesto, mi amor. ¿Qué sucede?», respondió Alejandro, deteniéndose a su lado. «Bueno, yo me preguntaba si tú sabes qué pasó con mi mamá. La directora del orfanato me dijo que mis padres murieron en un accidente, pero ¿tú sabes algo más?», preguntó con una mezcla de curiosidad y cautela. Alejandro sintió que su corazón se encogía al escuchar esa pregunta. Sabía que en algún momento tendría que abordar ese doloroso tema con Sofía, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Respiró hondo
y tomó las manos de su hija entre las suyas. «Sí, cariño, sé lo que le sucedió a tu mamá», comenzó con voz suave. «Verás, tu madre y yo tuvimos un terrible accidente de coche hace muchos años. Yo logré salir ileso, pero tu mamá…» Hizo una pausa, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «Tu mamá no sobrevivió». Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, claramente conmocionada por la noticia. «¿Entonces, mi mamá murió en el accidente?», preguntó, con la voz temblorosa. Alejandro asintió con pesar. «Sí, mi amor, fue una tragedia terrible. Yo la amaba con todo mi corazón y perderla fue lo más doloroso que he vivido», confesó, apretando suavemente las manos de Sofía. La niña permaneció en silencio por unos instantes, procesando la información. Luego, con cautela, volvió a preguntar: «¿Y qué pasó conmigo? Tú dijiste que creías que yo también había muerto en el accidente». Alejandro tomó aire profundamente antes de responder. «Sí, cariño. Después del accidente no encontraron rastro tuyo en el vehículo y todos asumimos que tú también habías fallecido», explicó, con la voz entrecortada. «Yo te busqué incansablemente, pero nunca pude dar contigo. Creí que había perdido a mi familia para siempre». Sofía lo miró con una expresión de profunda tristeza. «Entonces, ¿cómo es que ahora estoy aquí contigo?», preguntó en un susurro. «Eso es lo que aún no logro entender del todo», admitió Alejandro. «Hasta hace poco yo no sabía nada de ti. Fue una completa casualidad que te encontrara en el orfanato y que lograra descubrir que tú eras mi hija perdida». Sofía asintió lentamente, tratando de asimilar toda la información. Alejandro la observó con preocupación, temiendo que la revelación pudiera ser demasiado abrumadora para ella. «Sé que esto debe ser muy difícil de entender, mi amor», dijo, apretando suavemente sus manos. «Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, yo voy a estar aquí para ti. Eres lo más importante en mi vida, y no voy a dejarte ir nunca más». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas y, sin previo aviso, se abalanzó sobre Alejandro, abrazándolo con fuerza. «Te creo, papá», murmuró contra su pecho. «Sé que tú nunca me harías daño, y me alegro de que hayas podido encontrarme, después de todo este tiempo». Alejandro la estrechó con ternura, sintiendo que su corazón se llenaba de alivio y gratitud. A pesar de la trágica historia detrás de su reencuentro, Sofía parecía estar dispuesta a perdonar y a abrazar la nueva oportunidad que se les presentaba. «Yo también me alegro, mi vida», susurró Alejandro besando suavemente su cabeza. «Y te juro que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para compensarte por todo lo que has sufrido». Sofía se separó un poco y lo miró con una sonrisa. «Sé que lo harás, papá. Y yo quiero que seamos una familia de verdad». Alejandro le devolvió la sonrisa, sintiendo que su alma se llenaba de una paz y una dicha que no había conocido en mucho tiempo. «Eso es exactamente lo que seremos, mi amor. Una familia, unidos para siempre». Padre e hija se abrazaron una vez más, sellando con ese gesto su compromiso de construir un nuevo futuro juntos, lleno de amor, comprensión y la promesa de un mañana más luminoso. En los días que siguieron, Alejandro y Sofía dedicaron gran parte de su tiempo a fortalecer los vínculos familiares que habían sido tan cruelmente interrumpidos. Juntos, exploraban la enorme mansión, jugaban en los jardines y compartían largas charlas llenas de risas y anécdotas. Sofía, que antes había sido una niña tímida y reservada, poco a poco fue floreciendo bajo el cálido afecto de su padre. Alejandro se aseguraba de brindarle todo el apoyo y la atención que necesitaba, haciendo que la pequeña se sintiera segura, querida y protegida. Más allá de la riqueza material que lo rodeaba, lo que llenaba de verdadera felicidad a Alejandro era ver cómo Sofía iba recuperando la alegría y la inocencia que le habían sido arrebatadas durante tantos años. Verla sonreír, jugar y disfrutar de la vida como una niña debía hacerlo, era el mayor tesoro que podía tener. Sin embargo, a medida que los días pasaban, Alejandro comenzó a notar que Sofía a veces se mostraba pensativa y distante. Intuía que, a pesar de lo mucho que se esforzaba por brindarle un hogar lleno de amor, aún había algo que perturbaba a su hija. Una tarde, mientras merendaban juntos, Alejandro se atrevió a abordar el tema. «Sofía, mi amor, ¿hay algo que te esté molestando?».
«Te he notado un poco distante en los últimos días», preguntó con suavidad. Sofía levantó la vista de su plato y lo miró con una expresión dubitativa. «Bueno, hay algo que me ha estado rondando la cabeza», admitió, jugueteando nerviosamente con su servilleta. Alejandro se acercó a ella y tomó su mano con cariño. «Puedes confiar en mí, cariño. Sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea». Sofía asintió y tomó aire antes de continuar. «Es sobre lo que pasó con mi mamá. Tú me has contado lo que sucedió, pero aún hay algunas cosas que no entiendo», dijo con voz tímida. Alejandro apretó suavemente su mano, preparándose para abordar ese doloroso tema. «Dime, mi amor, ¿qué es lo que te inquieta?», preguntó con paciencia. «Bueno, tú me has dicho que mi mamá murió en el accidente, pero ¿sabes cómo ocurrió todo? ¿Qué pasó exactamente?», cuestionó Sofía con la mirada baja. Alejandro suspiró profundamente. Sabía que tarde o temprano tendría que compartir esos detalles con su hija, por dolorosos que fueran. «Verás, Sofía, el accidente ocurrió una noche lluviosa, cuando regresábamos a casa después de pasar la tarde contigo», comenzó a relatar con la voz cargada de emoción. «Íbamos en el auto, tu madre, tú y yo. De pronto un conductor distraído se cruzó en nuestro camino y no pudimos evitar el choque». Sofía lo escuchaba con atención, sin perder detalle. «El impacto fue terrible. Yo logré salir con algunas heridas, pero tu madre...» Alejandro hizo una pausa, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «Tu madre recibió el golpe más fuerte. Los paramédicos lucharon por salvarla, pero sus heridas eran demasiado graves. Ella no sobrevivió». Sofía lo miró con ojos llorosos, claramente afectada por la tragedia. «¿Y qué pasó conmigo? ¿Cómo es que terminé en el orfanato?», preguntó con voz temblorosa. «Eso es lo que más me atormenta, mi amor», confesó Alejandro apretando con más fuerza la mano de su hija. «Después del accidente, los rescatistas no lograron encontrarte. Buscamos desesperadamente, pero no había rastro tuyo en el vehículo. Todos asumimos que habías fallecido también». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, y Alejandro la atrajo hacia sí, abrazándola con ternura. «No entiendo, papá», sollozó la niña contra su pecho. «¿Cómo es posible que yo haya sobrevivido y nadie lo supiera? ¿Dónde estuve todo este tiempo?». «Eso es lo que me gustaría saber, mi amor», respondió Alejandro, acariciando suavemente el cabello de Sofía. «Durante años busqué pistas, cualquier información que pudiera ayudarme a encontrarte, pero todo terminaba en callejones sin salida. Finalmente tuve que aceptar que te habías perdido para siempre». Sofía se aferró a él, llorando amargamente. Alejandro la consolaba con paciencia, sintiendo que su propio corazón se partía al ver el dolor de su hija. «Entonces, ¿cómo es que ahora estoy aquí contigo?», preguntó Sofía entre sollozos. «¿Qué sucedió?». Alejandro suspiró profundamente antes de responder. «Eso es lo que aún no logro comprender del todo, mi vida», admitió. «Cuando te encontré en el orfanato, fue como si el destino nos hubiera dado una segunda oportunidad. Verte allí, con esa mirada triste y esa familiaridad que me resultaba tan conocida, me hizo sospechar que podía ser mi hija perdida». Sofía lo miró con atención, escuchando cada una de sus palabras. «Así que comencé a investigar, a buscar pistas que confirmaran o descartaran mis sospechas», continuó Alejandro. «Y después de mucho esfuerzo, logré dar con un informe policial que coincidía con los detalles del accidente. Allí se mencionaba que una niña pequeña había sido encontrada con vida entre los restos del vehículo. Los ojos de Sofía se abrieron como platos al escuchar esa revelación. «¿Quieres decir que yo fui esa niña?», preguntó, casi sin aliento. Alejandro asintió con solemnidad. «Sí, mi amor, tú eras esa bebé que milagrosamente logró sobrevivir al accidente. Pero por alguna razón, nadie supo de tu existencia hasta que te encontré en el orfanato», explicó con pesar. Finalmente, cuando Sofía se calmó un poco, Alejandro la miró con una expresión llena de cariño. «¿Qué te parece si después del desayuno salimos a dar un paseo?», propuso con una sonrisa. «Creo que un poco de aire fresco nos hará bien a los dos». Sofía asintió, esbozando una tímida sonrisa. «Me parece una excelente idea, papá», respondió, limpiando las lágrimas de su rostro. Juntos, padre e hija disfrutaron de un delicioso desayuno y luego salieron a caminar por los jardines de la mansión.
Alejandro observaba a Sofía con ternura, notando cómo poco a poco la tensión y la angustia parecían abandonar su cuerpo. Mientras caminaban, Alejandro decidió abordar otro tema que le preocupaba. «Sofía, mi amor, hay algo más que me gustaría hablar contigo», dijo con suavidad. La niña lo miró, con una expresión interrogante. «¿De qué se trata, papá?», preguntó con curiosidad. Alejandro tomó aire antes de continuar. «Bueno, verás, sé que todo esto ha sido un golpe muy duro para ti, mi amor», dijo mirando a Sofía con expresión grave. «Encontrarme de repente y descubrir toda la verdad sobre tu pasado debe haber sido abrumador». Sofía asintió en silencio, esperando a que su padre continuara. «Y me preocupa que en medio de todo este caos hayas dejado de lado algo importante», añadió Alejandro con suavidad. «Tu infancia». La niña lo miró, sin comprender a dónde quería llegar. «¿Mi infancia? ¿Qué quieres decir, papá?», cuestionó, confundida. Alejandro se detuvo y tomó las manos de Sofía entre las suyas. «Lo que quiero decir, mi amor, es que has pasado por demasiado sufrimiento y adversidad para una niña de tu edad», explicó con pesar. «Y quiero asegurarme de que a partir de ahora puedas disfrutar de una infancia feliz y despreocupada, como mereces». Sofía lo miró, con una mezcla de emoción y gratitud. «Papá, yo…», comenzó a decir, pero Alejandro la interrumpió suavemente. «Sé que nada de lo que haga podrá borrar el dolor y la soledad que has vivido», continuó el empresario. «Pero quiero que sepas que estoy aquí, contigo, y que haré todo lo que esté en mis manos para compensarte por ello». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, y Alejandro la atrajo hacia sí, envolviéndola en un cálido abrazo. «Quiero que te olvides de todas las preocupaciones y que simplemente disfrutes de ser una niña», murmuró Alejandro acariciando su cabello. «Quiero que juegues, que rías, que te diviertas sin tener que pensar en nada más». Sofía se aferró a él, sollozando suavemente. «Pero papá, ¿y la verdad sobre lo que me pasó? ¿Y si nunca logramos descubrirla?», cuestionó con angustia. Alejandro se separó un poco y la miró con determinación. «Eso no importa ahora, mi amor», aseguró. «Lo que importa es que estás aquí conmigo y que voy a hacer todo lo posible por protegerte y cuidar de ti». Sofía lo observó en silencio, procesando las palabras de su padre. «Sé que tienes miedo y que quieres encontrar respuestas», continuó Alejandro. «Y te prometo que no voy a descansar hasta que lo logremos. Pero por ahora quiero que te enfoques en ser feliz, en disfrutar de una infancia que te ha sido negada». Una suave sonrisa se dibujó en los labios de Sofía. «¿De verdad, papá? ¿Puedo olvidarme de todo esto por un tiempo?», preguntó con timidez. Alejandro asintió, acariciando su mejilla con ternura. «Sí, mi amor. Quiero que te olvides de las preocupaciones y que te dediques a ser la niña que mereces ser», le aseguró. «Yo me encargaré de todo lo demás». Sofía lo abrazó con fuerza, sintiendo que una enorme carga se aligeraba de sus hombros. «Gracias, papá», murmuró con la voz llena de emoción. «Gracias por estar aquí conmigo». Alejandro la estrechó con más fuerza, besando su cabeza con infinita ternura. «Tú eres lo más importante para mí, Sofía, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para compensarte por todo lo que has sufrido». Permanecieron abrazados por varios minutos, disfrutando de la calidez y la seguridad que emanaba ese vínculo padre-hija, recién descubierto. Cuando finalmente se separaron, Alejandro tomó la mano de Sofía y continuaron su caminata por los jardines. Durante el trayecto, el empresario le señalaba las diferentes especies de flores y árboles, señalando los detalles que sabía le encantarían a su hija. Sofía lo escuchaba con atención, dejándose llevar por la emoción y la curiosidad. Su mirada ya no reflejaba la sombra del sufrimiento, sino una chispa de interés y de alegría genuina. Alejandro observaba a su hija con orgullo y ternura, sintiendo que su corazón se llenaba de una dicha que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando regresaron a la mansión, Alejandro propuso a Sofía que exploraran juntos los jardines y los alrededores. La niña aceptó con entusiasmo, y padre e hija pasaron horas recorriendo los senderos, descubriendo nuevos rincones y disfrutando de la belleza del paisaje. En una de esas excursiones, Sofía encontró un pequeño estanque rodeado por un frondoso grupo de árboles. Fascinada,
Se acercó a las orillas y observó con detenimiento los peces que nadaban tranquilamente en el agua. Alejandro se acercó a ella y con una sonrisa le señaló algunas especies particularmente coloridas y llamativas. «¿Te gustan, mi amor?», preguntó con suavidad. Sofía asintió, sin apartar la mirada del estanque. «Sí, papá, son hermosos», respondió maravillada. Alejandro la observó por unos instantes, sintiendo que su corazón se llenaba de una emoción indescriptible al verla tan fascinada y tranquila. «Sabes, Sofía», comenzó a decir con voz suave, «este estanque y los jardines que lo rodean tienen un significado muy especial para mí». La niña lo miró con curiosidad. «¿En serio, papá? ¿Qué significa este lugar?», preguntó. Alejandro sonrió con nostalgia y se sentó en el césped, invitando a Sofía a acompañarlo. «Verás, mi amor, este era el lugar favorito de tu madre», reveló, con una mirada llena de añoranza. «Aquí solíamos venir a pasar largas tardes, disfrutando de la naturaleza y hablando de nuestros sueños». Sofía escuchó atentamente, sin perder detalle. «Lucía, tu madre, amaba este rincón de la propiedad», continuó Alejandro. «Decía que era como un oasis de paz y tranquilidad, y que le llenaba el alma de alegría». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Sofía. «Me alegro de que este lugar fuera tan especial para ella», dijo con suavidad. «Y me alegro de que tú también lo aprecies, papá». Alejandro asintió, tomando la mano de su hija con cariño. «Sí, mi vida. Y ahora que te tengo a ti, este lugar se ha vuelto aún más significativo», confesó con emoción. «Porque sé que aquí, junto a este estanque, tu madre y yo podremos volver a reencontrarnos». Sofía lo miró con una expresión llena de comprensión. Podía sentir la profunda conexión que Alejandro tenía con ese rincón y entendía lo importante que era para él compartirlo con ella. «Gracias por traerme aquí, papá», dijo, apretando suavemente su mano. «Sé lo mucho que este lugar significa para ti, y me siento honrada de que quieras compartirlo conmigo». Alejandro le dedicó una cálida sonrisa y la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo protector. «Tú eres lo más importante para mí, Sofía», susurró, «y quiero que este lugar sea también tuyo, un refugio donde podamos estar juntos y construir nuevos recuerdos». La niña asintió, sintiendo que la calidez y la ternura de su padre la llenaban por completo. Permanecieron así, disfrutando de la serenidad del estanque y de la compañía del otro, hasta que el sol comenzó a ocultarse en el horizonte. Cuando finalmente regresaron a la mansión, Alejandro sugirió que cenaran juntos en el comedor, aprovechando para conversar sobre los planes que tenía para Sofía. «Mi amor, sabes que eres la prioridad más importante en mi vida en este momento», comenzó a decir con seriedad. «Y quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible por brindarle a tu infancia todo lo que se merece». Sofía lo miró con atención, esperando que continuara. «Por eso, he estado pensando en algunas cosas que podrían hacerte feliz», añadió Alejandro con una sonrisa. «Por ejemplo, ¿qué te parecería si contratara a un tutor personal que te ayude con tus estudios? Y también, ¿te gustaría tomar clases de música o de arte?». Los ojos de Sofía se iluminaron con emoción. «¿De verdad, papá? ¿Puedo hacer todas esas cosas?», preguntó casi sin aliento. Alejandro asintió complacido por la reacción de su hija. «Por supuesto, mi vida. Quiero que tengas todas las oportunidades que te fueron negadas en el orfanato», aseguró con una mirada llena de cariño. «Y si hay algo más que desees, no dudes en decírmelo. Haré todo lo que esté a mi alcance para que puedas disfrutar de una infancia feliz». Sofía se levantó de su asiento y rodeó la mesa para abrazar a Alejandro con fuerza. «Gracias, papá», exclamó entre risas. «Eres el mejor padre del mundo». Alejandro la estrechó con ternura, sintiendo que su corazón rebosaba de alegría. «Tú eres mi mayor tesoro, mi amor», murmuró. «Y haré todo lo que esté en mis manos para que nunca más vuelvas a sentirte sola o infeliz». Sofía se separó un poco y lo miró con una expresión radiante. «Contigo a mi lado, papá. Sé que nada me faltará», aseguró con una sonrisa. «Voy a disfrutar de todo lo que me ofrezcas». Alejandro le devolvió la sonrisa, conmovido por la felicidad que irradiaba su hija. «Me alegra tanto escucharte decir eso, mi vida», dijo, acariciando suavemente su mejilla. «Ahora, ¿qué te parece si después de cenar vamos a escoger algunos libros y juguetes nuevos para tu habitación?». Sofía asintió con entusiasmo,
y padre e hija se sumergieron en una animada conversación sobre los intereses y las preferencias de la niña. Mientras Alejandro la escuchaba hablar con tanta emoción, se sintió profundamente agradecido de poder brindarle a su hija todo lo que se le había negado durante tanto tiempo. Ver cómo Sofía florecía bajo su cuidado y atención lo llenaba de una dicha indescriptible. Esa noche, cuando Sofía se acostó en su cama, rodeada de sus nuevos tesoros, no podía dejar de sentir una inmensa gratitud hacia Alejandro. A pesar de todo lo que habían pasado, su padre había demostrado ser un hombre excepcional, lleno de amor y determinación para ofrecerle un hogar y una familia. Sofía se durmió con una sonrisa en los labios, sintiéndose más segura y feliz de lo que jamás había estado en su vida. Por su parte, Alejandro se dirigió a su despacho, dispuesto a continuar con sus investigaciones sobre el paradero de la misteriosa enfermera. Aunque había decidido darle a Sofía un respiro de todas las preocupaciones, él no iba a dejar de lado su búsqueda de la verdad. Encendió su computadora y revisó una vez más los informes y documentos que había recopilado. Según la información que sus abogados habían logrado reunir, la enfermera en cuestión había desaparecido sin dejar rastro poco después del accidente. Sin embargo, Alejandro no se iba a dar por vencido. Estaba decidido a encontrarla y a descubrir qué había sucedido realmente con Sofía en aquel fatídico día. Mientras tecleaba frenéticamente, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si la enfermera había sido parte de una trama más compleja? ¿Qué si alguien más estaba detrás de la desaparición de Sofía? Alejandro se detuvo por un momento, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Tal vez, solo tal vez, el accidente no había sido una simple tragedia, sino algo mucho más siniestro. Sin perder más tiempo, se puso en contacto con sus abogados más confiables y les ordenó que investigaran a fondo cualquier indicio de actividad sospechosa en torno al accidente. Estaba decidido a llegar al fondo de este misterio, sin importar lo que tuviera que hacer. Mientras tanto, en la comodidad de su habitación, Sofía dormía plácidamente, ajena a los esfuerzos de su padre por descubrir la verdad, ajeno a los peligros que, sin saberlo, podrían acecharlos en las sombras. Pasaron varias semanas en las que Alejandro se sumergió por completo en su búsqueda, sin dejar de lado su compromiso de brindarle a Sofía la infancia feliz que merecía. Durante el día, padre e hija disfrutaban de paseos, juegos y actividades que llenaban de alegría el corazón de la pequeña. Alejandro se encargó de contratar los mejores tutores y maestros, asegurándose de que Sofía pudiera explorar y desarrollar todos sus talentos y habilidades. La niña, por su parte, florecía cada día más, olvidando poco a poco las sombras de su pasado y entregándose por completo a esa nueva vida llena de oportunidades y amor. Pero en las noches, cuando Sofía se había ido a dormir, Alejandro se encerraba en su despacho, trabajando incansablemente para resolver el misterio de su desaparición. Después de varias semanas de exhaustivas investigaciones, sus abogados lograron dar con un dato crucial. Al parecer, la enfermera que había desaparecido después del accidente había sido contratada por una compañía de seguros de dudosa reputación. Alejandro se sintió alarmado al descubrir esta información. ¿Acaso esa compañía había tenido algo que ver con la desaparición de Sofía? Finalmente, después de varias semanas de intensas investigaciones, las autoridades lograron desmantelar la red de tráfico de menores y aprehender a los responsables. Y entre los detenidos se encontraba la enfermera que había desaparecido después del accidente. Alejandro sintió que un enorme peso se le quitaba de encima al conocer esta noticia. Por fin, después de tantos años, parecía que estaban cerca de descubrir la verdad sobre lo que le había sucedido a Sofía. Sin perder más tiempo, el empresario se acercó a la niña y le contó lo que acababa de descubrir. Sofía lo escuchó con atención, sin poder creer que finalmente se estuviera acercando a las respuestas que tanto había buscado. «¿Entonces, esa enfermera me secuestró?», preguntó, con los ojos muy abiertos. Alejandro asintió con gravedad. «Eso parece, mi amor», respondió tomando sus manos con suavidad. «Según la información que las autoridades han obtenido, ella te sacó del hospital y te entregó a esa red de traficantes de menores». Sofía sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Pero por qué haría algo así? ¿Qué ganaba ella con todo esto?, cuestionó con angustia. Alejandro la miró con pesar.
Al parecer, esa compañía de seguros le estaba pagando para que se deshiciera de ti, reveló con la voz cargada de emoción. Supongo que querían evitar tener que pagar la indemnización por tu muerte. Sofía lo observó conmocionada. No podía creer la crueldad de la que habían sido capaces esas personas. Entonces, ¿todo este tiempo me mantuvieron cautiva?, preguntó con la voz temblorosa. Alejandro asintió, apretando suavemente sus manos. Sí, mi amor, lamentablemente así parece, confirmó con pesar. Pero ya todo ha terminado. Esos monstruos han sido detenidos y tú estás a salvo conmigo. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué pasará ahora, papá?, cuestionó con angustia. ¿Cómo voy a recuperar todo el tiempo que me robaron? Alejandro la atrajo hacia sí y la abrazó con ternura. No te preocupes, mi vida, susurró, acariciando suavemente su cabello. Vamos a enfrentar esto juntos. Yo voy a estar aquí para ti, cada paso del camino. Sofía se aferró a él, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Alejandro la estrechó con más fuerza, besando suavemente su frente. Escúchame bien, Sofía, dijo con firmeza. Nada ni nadie va a volver a lastimarte. Yo voy a protegerte con mi vida si es necesario. La niña lo miró con una mezcla de temor y esperanza. ¿Lo prometes, papá? ¿Prometes que estarás siempre conmigo?, preguntó con angustia. Alejandro asintió, con una expresión llena de determinación. Te lo juro, mi amor, respondió con convicción. Eres lo más importante que tengo en la vida, y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para mantenerte a salvo. Sofía se aferró a él, sintiendo que un poco de la tensión abandonaba su cuerpo. Gracias, papá, murmuró, con una tímida sonrisa. Gracias por no rendirte. Alejandro la acunó con ternura, sintiendo que su corazón se llenaba de orgullo y amor. Nunca, mi vida. Tú eres mi razón de ser, y voy a luchar hasta el final por protegerte y brindarte el hogar que mereces. Permanecieron abrazados por varios minutos, disfrutando de la seguridad y el amor que emanaba ese vínculo tan profundo. Poco a poco, Sofía fue relajándose, sintiendo que la confianza y la esperanza volvían a inundar su corazón. Cuando finalmente se separaron, Alejandro le regaló una cálida sonrisa. ¿Qué te parece si esta tarde vamos a visitar a los niños del orfanato?, propuso con suavidad. Creo que sería bueno que te reencontraras con tus amigos. Los ojos de Sofía se iluminaron con entusiasmo. Me encantaría, papá, exclamó con una sonrisa radiante. Juntos, padre e hija se dirigieron al orfanato, donde fueron recibidos con gran alboroto y alegría. Los niños rodearon a Sofía con efusivos abrazos y cariñosas bienvenidas, felices de volver a verla. La directora del orfanato, doña Sofía, se acercó a Alejandro con una expresión llena de gratitud. Alejandro, qué alegría verlos de nuevo, exclamó estrechando su mano con calidez. Y Sofía, mi niña, ¿cómo has crecido? Me alegro tanto de que hayas encontrado un hogar. Sofía le dedicó una cálida sonrisa. Gracias, doña Sofía. Estoy muy feliz aquí con mi papá, respondió tomando la mano de Alejandro con cariño. La directora les obsequió una mirada llena de emoción. Me alegro mucho por ustedes, dijo con una sonrisa. Sé que han pasado por momentos muy difíciles, pero ahora que están juntos, sé que podrán superar cualquier obstáculo. Alejandro asintió, apretando suavemente la mano de Sofía. Así es, doña Sofía. Juntos vamos a enfrentar todo lo que se nos presente, aseguró con determinación. La directora los observó con orgullo y satisfacción. Me alegro de oír eso, Alejandro, respondió con sinceridad. Ustedes se merecen ser felices. Después de pasar un rato agradable con los niños del orfanato, Alejandro y Sofía regresaron a la mansión, sintiéndose más unidos y fortalecidos que nunca. Durante la cena, Alejandro notó que Sofía parecía más relajada y tranquila. La niña le contó entusiasmada sobre los juegos y las actividades que había compartido con sus amigos, y le agradeció una vez más por haberla rescatado de esa terrible situación. Alejandro la escuchó con atención, sintiéndose profundamente agradecido de poder brindarle a su hija la vida que se le había negado durante tantos años